Emma Lawson era una mujer joven, independiente, trabajadora y ambiciosa. Trabajó en una pequeña empresa de diseño de interiores, donde se enorgullecía de los proyectos en los que colaboraba. Con sus diseños meticulosos, creativos y hábiles, Emma fue reconocida como uno de los talentos más prometedores de la empresa. Su vida era sencilla, pero apacible. Todas las mañanas se despertaba contenta con su trabajo y con las estrechas amistades que había forjado con sus compañeros. Aunque no era rica, Emma siempre sintió que tenía todo lo que una joven necesitaba para ser feliz. Sin embargo, esa era la historia de una Emma que vivía en un mundo sereno, hasta que una llamada telefónica de su amado padre lo cambió todo. Sentada en su cafetería habitual, el lugar que visitaba a menudo para encontrar inspiración creativa, Emma recibió una llamada de su padre. Levantó el teléfono, pero escuchó una voz desconocida, no el tono cálido y familiar al que estaba acostumbrada. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de su corazón. «Cariño, algo ha sucedido. Necesito que hagas algo importante, algo difícil». Emma se quedó paralizada, con la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué su padre le hablaba así? Podía percibir la preocupación en su voz y la tensión iba aumentando poco a poco. «No entiendo, papá». «¿Qué está pasando?», preguntó Emma, con las manos temblando ligeramente por la anticipación. «Firmé un contrato con una gran empresa. Fue mi error. No comprendí del todo las consecuencias, pero para resolver este problema, necesitas casarte con alguien, con un hombre al que nunca has conocido. Es la única forma de salvar la empresa». Las palabras de su padre la golpearon como un golpe poderoso, provocando un caos en su mente antes de que pudiera procesarlas. Sus palabras explotaron en su cabeza como una bomba. ¿Casarse con un extraño? ¿Qué? Emma se quedó boquiabierta, incrédula. «Papá, no puedo hacer eso», gritó con la voz quebrada por el pánico. «No puedo hacer esto. No puedo casarme con alguien a quien nunca he conocido solo porque nuestra empresa está en problemas». Las palabras salieron de la boca de Emma instintivamente, pero en el fondo sabía que no era el momento de resistirse. No podía negarse. La empresa de su familia estaba al borde de la quiebra y, si no accedía, lo perderían todo. Se sentía como si estuviera atrapada en una jaula asfixiante, sin poder liberarse por más que lo deseara. «Entiendo», susurró Emma, con la voz ahogada por la emoción. No tenía otra opción. Tenía que hacerlo, de lo contrario su familia se arruinaría. Pero Emma no pudo evitar la sensación de desánimo que sentía en el corazón. No podía imaginar cómo sería su futuro casándose con un extraño, especialmente cuando podía ser alguien completamente incompatible con ella, alguien de quien no sabía nada. Su mente se llenaba de incertidumbre. Pensó en tener que vivir con ese hombre, alguien por quien no sentía nada más que renuencia. «Papá, no quiero hacer esto», murmuró Emma, pero su padre la interrumpió de inmediato. «Cariño, esta es la única manera de salvar a nuestra familia. Debes hacerlo». Su voz era firme, inquebrantable. «Todo solo se puede salvar si se sigue adelante con esto». Una sensación de impotencia abrumó a Emma. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Siempre se había enorgullecido de su independencia y de su capacidad para tomar decisiones por sí misma. Pero esta vez, la única opción no era suya. Emma miró por la ventana y observó las calles bulliciosas donde la gente se apresuraba a seguir con su vida, mientras su mente estaba atrapada en la quietud. Ya no tenía otra opción. Solo había un camino por delante, uno envuelto en incertidumbre, que conducía a un destino desconocido. Bienvenidos a Soul Stories Poker. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motiva a crear historias más significativas y motivadoras solo para ti. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante, juntos. Emma entró en la oficina de Tom Reed con el corazón abatido por la ansiedad y la duda. Suspiró al entrar en el espacio lujoso pero frío de su lugar de trabajo, los escritorios largos y meticulosamente dispuestos, la luz del sol que se filtraba a través de los grandes ventanales. Nada de eso podía disipar la atmósfera tensa que la envolvía.
Más allá de las ventanas, la ciudad se extendía a la vista desde el imponente rascacielos. Pero dentro de esa habitación, todo parecía envuelto en una quietud gélida. Tom estaba sentado detrás de su escritorio. Su presencia alta e imponente era similar a la de un rey que gobernaba sus dominios. Vestido con un elegante traje negro, su cabello cuidadosamente peinado y su mirada penetrante permanecían fijos en su trabajo. Ni siquiera levantó la vista cuando Emma entró. Su expresión era impasible, carente de cualquier emoción. Quienquiera que fuese, no importaba. Era un hombre que no se dejaba intimidar por fuerzas externas. Emma respiró hondo, intentando tranquilizarse, pero su mente seguía dando vueltas. Ella todavía no podía creer que esto estuviera sucediendo, su vida pacífica, su amada carrera. Todo se estaba desmoronando debido a un matrimonio que él nunca había deseado. Este matrimonio no nació del amor ni de la elección, sino que era simplemente una solución desesperada a los problemas financieros de su familia. Ella dio un paso adelante, con movimientos firmes y decididos, y se detuvo justo frente a su escritorio. Lo miró a los ojos. «Quiero cancelar este matrimonio», declaró Emma, con voz resuelta pero cargada de ansiedad. «Esto es un error. Nunca acepté esto». Tom permaneció impasible, sin un atisbo de reacción en su rostro. Levantó su vaso de whisky y bebió un sorbo lentamente, sin apartar la mirada del líquido que se arremolinaba mientras procesaba sus propios pensamientos. Solo después de dejar el vaso en la mesa, finalmente la miró. Su mirada no reflejaba emoción alguna, solo una calma inquietante, como si nada en la vida pudiera afectarlo realmente. «Pues demuéstralo», dijo, con una sonrisa burlona en los labios. Su voz era fría, pero había un desafío inconfundible en su tono. «Vive conmigo durante un mes. Si después de eso todavía quieres irte, te dejaré ir». Sus palabras golpearon a Emma como un trueno. ¿Un mes? No podía imaginarse pasar un mes entero viviendo con ese hombre frío y distante. Pero no tenía otra opción. Si esa era la única manera de escapar de ese matrimonio, tenía que hacerlo. Emma lo miró a los ojos, con una expresión llena de determinación y escepticismo. No confiaba en que la dejara marchar tan fácilmente, pero tampoco podía rechazar lo que parecía ser su única opción. Un mes. Tendría que soportar vivir con él durante un mes mientras la pregunta la carcomía. ¿Podría realmente cambiar algo? No puedo hacer esto, dijo, pero su voz carecía de la convicción que tenía antes. Cualquier cosa podría pasar, pero ¿vivir contigo? La expresión de Tom permaneció inalterada. Se puso de pie, rodeó su escritorio y cerró el espacio entre ellos. Su mirada permaneció fija, firme como el acero. ¿Crees que puedes hacerme cambiar de opinión?, preguntó, con un tono tranquilo pero decidido. Un mes. Eso es todo. Una sensación sofocante se apoderó de Emma. Un mes. Solo un mes viviendo con él. ¿Sería esta una prueba que no podría soportar? Había tratado de negarse, pero la verdad era que su vida ya no le pertenecía. Esta decisión no le correspondía a ella. La vida lo había decidido así. Un mes. Me quedaré, susurró, con el corazón apesadumbrado por el peso de su decisión. Los días previos a la boda transcurrieron rápidamente, llenos de una inevitable sensación de frío desapego. Emma no tuvo más remedio que cumplir con las exigencias de su padre. Y aunque no deseaba ese matrimonio, no podía negarse. La empresa de su familia estaba en crisis y, si no seguía adelante con el proyecto, lo perderían todo. Todo se preparó a toda prisa, sin ningún tipo de amor ni romanticismo. No tuvo voz ni voto en la elección de su vestido de novia, ni la alegría de probarse vestidos elegantes. Los representantes de Tom se ocuparon de cada detalle y Emma solo tuvo que presentarse a la hora acordada. La llevaron a una costosa boutique de novias, donde los vestidos blancos inmaculados brillaban bajo las luces de la sala de exposiciones. Cada vez que se probaba un vestido nuevo, sentía que se estaba poniendo un disfraz para un papel que no le pertenecía. Los asistentes de Tom, con sus expresiones severas, examinaban minuciosamente cada detalle como si se estuvieran preparando para un evento importante. Y Emma era solo una pieza de su historia cuidadosamente seleccionada. Entonces, ¿cuál elegirás?, preguntó una de las asistentes mientras estaba de pie frente al espejo,
sintiéndose como una sombra atrapada dentro de un vestido desconocido. Emma miró su reflejo, envuelta en un impecable vestido de novia blanco, pero no vio a una novia. Vio a una chica cansada y triste que se veía obligada a asumir un papel que nunca quiso. Sus ojos no reflejaban nada más que decepción, pero no había nada que pudiera hacer para cambiar su destino. El día de la boda llegó demasiado rápido y no le dio tiempo a prepararse mentalmente. Todo se desarrolló como una pesadilla de la que no podía despertar. No quería verlo, no quería pensar en convertirse en la esposa de un completo desconocido. Quería huir, pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no había escapatoria. Cuando comenzó la ceremonia, el lugar era grandioso y elegante, pero carecía de la calidez y la alegría que siempre había imaginado para ese día. Los candelabros brillaban desde arriba. Las rosas estaban dispuestas en patrones intrincados y una orquesta en vivo tocaba una suave melodía que realzaba la atmósfera lujosa. Pero Emma se sentía como un fantasma que vagaba entre la multitud de invitados bien vestidos. Mientras caminaba por el pasillo, todos los ojos estaban puestos en ella, pero ella solo se sentía perdida. No encontró calidez en la mirada de su futuro esposo. Lo único que vio fue una mirada fría e indescifrable, como si él fuera indiferente a todo lo que sucedía a su alrededor. Simplemente se quedó allí, inexpresivo, sin sonreír, con su mirada gélida fija en ella. A medida que se acercaba, cada paso se sentía más pesado, como si estuviera caminando sobre un camino de piedras afiladas. Su corazón se encogía a cada instante. Esta no era su boda, era un arreglo hecho por otros, una decisión que no tenía poder para rechazar. ¿Tú, Emma Lawson, aceptas a Tom Reed como tu esposo? La voz del oficiante resonó por el salón, pero Emma no pudo responder de inmediato. Se quedó paralizada, con las manos apretadas en puños, intentando reprimir la agitación que sentía en su interior. Lo haré. Las palabras finalmente escaparon de sus labios, frías y mecánicas, como si las hubiera pronunciado por reflejo. La mirada de Tom permaneció fija en ella, firme, pero carente de emoción. Simplemente asintió, como si estuviera cumpliendo con una obligación preestablecida. Mientras intercambiaban los votos, Emma no podía quitarse de encima la sensación sofocante que sentía en el pecho. Toda la boda parecía desprovista de vida, de amor. Todo era una formalidad, un ritual. Ella era simplemente una extraña que observaba todo lo que sucedía. La duda y el miedo se agitaban en su mente. ¿Es este realmente el destino que merezco? Cuando intercambiaron anillos, Emma no sintió nada más que vacío. Miró el anillo en su dedo y luego los ojos de Tom. Se mantuvieron inalterados, distantes, impasibles, completamente carentes de afecto. Ella sabía que no era la mujer que él amaba, así como él no era el hombre que ella había elegido. No eran más que dos extraños, obligados a casarse por razones que ninguno de los dos podía cambiar. Al finalizar la ceremonia, Emma se encontró sola entre los numerosos invitados en lo que se suponía que sería el día más feliz de su vida. Pero no había felicidad, solo la abrumadora sensación de ser una marioneta, arrastrada por los hilos del destino. La vida de casados entre Emma y Tom comenzó con días agotadores y desafiantes. Un matrimonio sin amor, sin deseo, un mero arreglo que ambos se vieron obligados a seguir. Emma se sentía como una marioneta en manos de otra persona, y vivir con Tom, un hombre frío y poderoso, solo intensificó esa sensación. Desde el momento en que comenzaron a vivir bajo el mismo techo, Emma decidió hacer todo lo posible para hacer que Tom se sintiera miserable, con la esperanza de que finalmente cancelara el matrimonio. Ella quería que él se cansara de todo y fuera él quien la dejara ir. Pero las cosas no sucedieron como ella esperaba. Con un plan travieso en mente, Emma decidió comenzar su vida de casada con pequeñas pero sumamente molestas travesuras. Mientras Tom se preparaba para una importante reunión de negocios, Emma decidió hacer algo completamente natural. Entró a la cocina preparando un plato de tostadas con mermelada de fresa, arreglando todo para que pareciera que estaba preparando un desayuno perfecto. Sin embargo, no pudo dejar de reírse cuando notó el costoso traje de Tom colgado cerca. Con una precisión cuidadosa, dejó caer accidentalmente la tostada cubierta de mermelada sobre su camisa blanca. Un breve momento de victoria la atravesó al ver su camisa impecable manchada con mermelada roja brillante. Si me quiere aquí, me aseguraré de que se arrepienta, pensó con aire de suficiencia.
Cuando Tom entró en la cocina y se puso la chaqueta, apenas echó un vistazo a la camisa manchada antes de soltar un silencioso suspiro. Emma esperaba que explotara de ira, pero en cambio, sucedió algo inesperado. Simplemente dijo: «Parece que tienes que aprender a mantenerte alejada de la cocina». «Ah, sí. Pero no es un privilegio tener a un experto cerca», bromeó Emma, con un tono juguetón. Tom solo dejó escapar un pequeño suspiro antes de salir de la cocina, regresando momentos después con una camisa diferente. Su expresión permaneció fría e ilegible, pero había algo diferente en su comportamiento. Sin decir palabra, sacó tranquilamente los ingredientes de la nevera y empezó a preparar el desayuno. «Siéntate, te prepararé el desayuno», dijo con voz firme, sin rastro de irritación. Emma se quedó quieta un momento, sorprendida por su reacción, pero no dijo nada. Ella se sentó a la mesa y lo observó mientras trabajaba. Sus movimientos eran precisos y sin esfuerzo, como si cocinar fuera algo natural para él. No era algo que tuviera que hacer, pero lo hacía con una extraña paciencia, a pesar del desastre que ella había creado. Unos minutos después, le colocó un plato de huevos perfectamente cocinados, tostadas con mermelada y un vaso de jugo de naranja natural frente a ella. La cocina, que minutos antes parecía una zona de desastre, ahora estaba impecablemente ordenada. «¿Qué te parece?», preguntó Tom, mirándola con una mirada no severa pero sorprendentemente gentil. Emma miró la comida y luego a él. Una parte de ella se sentía avergonzada, pero otra parte se sintió inesperadamente conmovida. A pesar de su intento deliberado de crear caos, él había arreglado todo con calma e incluso se había preocupado por ella. No podía negar la calidez de sus acciones, incluso si nunca le había dicho una palabra de afecto. «Gracias. No esperaba que estuvieras tan tranquilo», admitió, su voz más suave que antes. Tomó una tostada y le dio un mordisco, saboreando la rica mermelada de fresa. Era un desayuno delicioso y no podía ignorar el cuidado tácito que había puesto en él. Tom simplemente se encogió de hombros y le ofreció una leve sonrisa antes de sentarse frente a ella. Un calor extraño llenó la cocina, y por un momento, Emma se sintió inquieta por la paciencia que tenía Tom con ella. Insatisfecha con los resultados de su primer intento, Emma decidió presionar a Tom aún más. Sabía que siempre se despertaba temprano para ir a trabajar, así que planeó despertarlo a las 4 de la madrugada, pero de una manera muy especial, poniendo música disco a todo volumen. Cuidadosamente puso la alarma y puso los altavoces a todo volumen, llenando la casa con graves potentes y ritmos electrizantes. En el momento en que la música resonó a través de las paredes, sintió una oleada de victoria, pero su entusiasmo duró poco cuando escuchó movimiento. Momentos después, Tom entró en la habitación, con el rostro medio ensombrecido por la tenue luz del pasillo y una expresión indescifrable. Emma se preparó, esperando que él se enfadara, pero en lugar de eso, él simplemente levantó una ceja y preguntó en un tono tranquilo y ligeramente divertido: «Emma no puede dormir. Pensé que no estabas lista para comenzar el día sin un pequeño impulso de energía». Emma sonrió, sus ojos brillaban con picardía, como si esto fuera solo una broma inocente. Ella esperaba que él se enojara, que le gritara por ser ridícula, pero no. Tom simplemente se acercó, apagó la música y se volvió hacia ella, con la mirada fija. «De ahora en adelante, serás responsable de mis mañanas», dijo suavemente. Su voz tenía un inesperado dejo de humor. Emma se quedó allí, sorprendida. Había esperado irritación, pero no esto, no diversión. Él no estaba enojado, estaba siguiendo el juego. Su paciencia, su actitud tranquila, eran algo completamente inesperado. La sensación de victoria que había tenido al principio comenzó a desvanecerse. Su broma no le había traído la satisfacción que había esperado. En cambio, eso la dejó cuestionándose a sí misma. ¿Realmente quería seguir poniéndolo a prueba? Una parte de ella todavía quería presionar más, para ver si finalmente podía romper su compostura, obligarlo a renunciar a este matrimonio. Pero Tom tenía una respuesta para cada uno de sus trucos. Sus respuestas, suaves pero firmes, solo profundizaron las extrañas y perturbadoras emociones que se acumulaban en su interior. Incapaz de detenerse, Emma continuó con sus esfuerzos para hacer que su matrimonio fuera lo más agotador posible. Esta vez, decidió ir aún más allá.
La cena formal a la que debían asistir era la oportunidad perfecta para que ella expresara su descontento una vez más. Sabía que los eventos de alto perfil en los que aparecía Tom siempre llamaban la atención, y quería hacer que las cosas fueran lo más incómodas posible. Eligió el atuendo más escandaloso imaginable, un vestido demasiado llamativo combinado con tacones increíblemente altos. Todo en su apariencia gritaba excentricidad, lo que garantizaba que se destacaría de la peor manera posible. Emma no pudo evitar sonreír ante la idea de ser la persona más llamativa de la multitud. Pero por todas las razones equivocadas. Cuando salió del probador, esperaba que Tom se pusiera furioso. Sin embargo, para su sorpresa, él se limitó a ofrecerle una pequeña sonrisa indescifrable. No era una sonrisa de aprobación, pero tampoco de crítica directa. «No vas a hacer eso en serio, ¿verdad?», preguntó Tom con voz firme, pero sin enojo. «No veo ningún problema». «Al menos no seré la única que llame la atención», respondió Emma con un tono lleno de sarcasmo mientras lo miraba a los ojos desafiante. Al llegar al lugar del evento, Emma sintió de inmediato el peso de todas las miradas sobre ella. Sin duda, ella era la estrella de la velada, pero no de la forma en que ella se había imaginado. En lugar de admiración, sintió el sutil aguijón del juicio y de la burla apenas disimulada. Sin duda había conseguido captar la atención, pero no de la forma que esperaba. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue la reacción de Tom. O, mejor dicho, su falta de reacción. No se acobardó ni intentó distanciarse de ella. En cambio, permaneció a su lado, imperturbable, su presencia como un escudo silencioso contra los susurros desagradables. «Emma, sin duda has hecho que esta velada sea más interesante», comentó con ligereza, su tono transmitía una calidez inesperada. Su sonrisa esta vez era diferente, no fría ni despectiva, sino de tranquila comprensión. «Gracias, pero no creo que pueda entretenerte así por siempre», dijo Emma, forzando una sonrisa, aunque un destello de duda permaneció en sus ojos. A pesar de sus intentos de ser insoportable, no podía ignorar la tranquila paciencia en el comportamiento de Tom. Durante toda la noche, Emma no pudo evitar notar la sutileza con la que Tom la cuidaba. Aunque era consciente de las miradas críticas y los susurros que los rodeaban, él nunca la dejó sentirse aislada. Se mantuvo cerca, su mera presencia era suficiente para protegerla del juicio de los demás. Nunca la dejó enfrentarse sola al ridículo. A medida que la velada se acercaba a su fin, los pies de Emma palpitaban de dolor por los tacones absurdamente altos que había elegido obstinadamente. Al bajar la escalera, calculó mal el paso y se torció el tobillo. El dolor le atravesaba la pierna con cada movimiento, lo que le impedía caminar con normalidad. Antes de que pudiera prepararse, Tom ya estaba allí. Sin dudarlo, se agachó y la levantó en brazos, llevándola con facilidad. Sin quejas, sin irritación. Solo un cariño silencioso y tácito. «No te preocupes, te llevaré a casa», murmuró suavemente. Emma no dijo nada, simplemente se dejó descansar en sus brazos. En ese momento, se dio cuenta de que sus travesuras no solo la habían agotado, sino que también habían despertado algo inesperado en su interior. Tom no solo toleraba sus payasadas, sino que las entendía y entendía las cosas que ella no decía en voz alta. A pesar de todos sus esfuerzos por hacer que su matrimonio fuera insoportable y por poner a prueba su paciencia, nunca se había encontrado con enojo o frustración. Él nunca tomó represalias, nunca arremetió contra ella. En cambio, se mantuvo firme, cuidándola de una manera que ella no esperaba. En silencio, con actitud protectora. Y con cada silencioso acto de cariño, él comenzaba a atravesar los muros que ella había construido tan desesperadamente a su alrededor. Había momentos, breves y fugaces, en los que sentía una conexión inexplicable entre ellos. No quería reconocerlo, pero la paciencia inquebrantable de Tom y su mirada cálida y firme hacían que fuera cada vez más difícil ignorarlo. Tal vez en todos los momentos en que había permanecido en silencio, la había estado protegiendo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Emma sintió que algo cambiaba en su interior. Siempre había pensado que quería escapar de ese matrimonio, liberarse, pero ahora no estaba tan segura. Porque en el fondo, estaba empezando a sentir algo que nunca pensó que sentiría, algo que no estaba segura de estar preparada para admitir. Día tras día, Emma continuaba con sus travesuras, con la esperanza de frustrar a Tom y obligarlo a terminar el matrimonio. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas,
Cada vez que intentaba llevarlo al límite, él solo se volvía más paciente y amable con ella. Él nunca se enojó. En cambio, encontró formas de protegerla, de cuidarla de maneras que ella no podía entender. Eso la dejó sintiéndose inquieta. Siempre lo había considerado un hombre arrogante, frío y demasiado absorto en su trabajo. Pero sus acciones la obligaron a reconsiderar su postura. Una noche, después de que todas sus travesuras no lograran provocar la reacción que esperaba, Emma decidió no hacer nada. En cambio, se limitó a sentarse en silencio y a observarlo. Mientras estaban sentados en la sala de estar, bebiendo té, el silencio entre ellos se prolongó. Toda la habitación estaba inundada de quietud. La única luz que había en el interior provenía de la luna, que se filtraba por la ventana y proyectaba suaves y cambiantes dibujos sobre el suelo. Emma contempló el cielo nocturno y sintió la tranquila serenidad del atardecer. Pero, por dentro, su mente no estaba en absoluto en paz. Tom era frío, distante, siempre sereno, siempre indescifrable. Y, sin embargo, hiciera lo que hiciera, él nunca se enfadaba. En cambio, se limitaba a sonreír, sin que su paciencia flaqueara. No podía entender por qué era tan amable con ella, por qué se negaba a reaccionar con la frustración que ella había previsto. Finalmente, se volvió hacia él, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo, y preguntó en voz baja, ¿nunca te enojas cuando hago estas ridículas payasadas? Tom no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en la ventana, como si estuviera buscando una respuesta en la oscuridad del otro lado. El silencio se prolongó entre ellos, y solo se llenó con el sonido de su respiración lenta y constante. Después de una larga pausa, finalmente se volvió para mirarla. Pero esta vez, su mirada era diferente. Ya no era fría ni arrogante. Solo tranquila, firme y algo más. Algo que no podía definir con exactitud. No quiero hacerte daño como lo han hecho otros. Su voz era profunda, impregnada de una tristeza latente, contenida pero llena de significado. El dolor no solo proviene de la ira, también proviene de la indiferencia, de la distancia. Emma lo miró en estado de shock, con el corazón encogido por sus palabras. No la estaba regañando, no la estaba desestimando. En cambio, había dicho una verdad tan profunda que la dejó sin palabras. Ella esperaba irritación, tal vez incluso crueldad. Pero en cambio, él le había dado honestidad. Y en esa honestidad, ella escuchó algo más profundo que la ira. Algo mucho más doloroso. Tom se movió ligeramente, su mirada se volvió hacia adentro, revelando una parte de sí mismo que había mantenido oculta durante mucho tiempo. Esta vez no la miró. En cambio, se quedó mirando un punto en la distancia, como si tratara de evitar ahondar demasiado en el pasado. Luego, con una voz más tranquila que antes, volvió a hablar, esta vez con esfuerzo, como si estuviera sacando las palabras de heridas enterradas hacía mucho tiempo. Cuando era niño, vi a mi madre sufrir de cáncer hasta que falleció. No pude hacer nada para salvarla. Y cuando se fue, sentí que lo había perdido todo. Mi padre no pudo ayudarme. Él tenía su negocio, sus proyectos interminables y nada más. Yo crecí sola, sin nadie a mi lado. Tuve que aprender a ser fuerte, a valerme por mí misma. Por eso construí estos muros, para que nadie pudiera volver a hacerme daño. Exhaló un suspiro lento antes de agregar, tengo miedo de que si amo a alguien, lo pierda. De tener que enfrentar esa soledad nuevamente. Y no sé si podré sobrevivir una segunda vez. Emma escuchó en silencio, sus palabras se asentaron en lo más profundo de su corazón. Se sentían como viejas cicatrices que se exponían, heridas que se volvían a abrir. Y cuando lo miró a los ojos, vio el dolor que había soportado durante tanto tiempo, enterrado bajo capas de hielo. Nunca había imaginado por lo que había pasado, pero ahora sentía que lo comprendía de una manera que nunca antes había hecho. Él no dijo nada más. Sus ojos permanecieron distantes, fijos en recuerdos que nadie más podía alcanzar. Emma no podía quedarse quieta por más tiempo. No quería que él enfrentara ese dolor solo, nunca más. Con suavidad, ella tomó su brazo y apoyó la cabeza en su hombro, sin decir nada. No había necesidad de palabras. En ese momento, el silencio entre ellos fue suficiente. Sus corazones habían empezado a latir al unísono. Tom ya no era el hombre frío e insensible que ella había creído que era.
Y ella ya no era la esposa llena de dudas. Llegó el último día de su acuerdo de un mes y Emma sintió como si el peso del mundo la oprimiera. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, las luces de la ciudad que se apagaban a medida que el crepúsculo arrojaba su resplandor brumoso. La confusión se apoderó de ella, su corazón se partió en dos. Había pasado el último mes en un torbellino de emociones, compartiendo momentos que nunca pensó que tendría con Tom. Todavía recordaba la primera vez que entró en esa casa, tan decidida a irse. Pero ahora, después de vivir con él durante un mes, no podía negar que algo había cambiado. Había visto calidez en sus ojos, había sentido el cariño que le demostraba a través de los gestos más pequeños. Poco a poco, el exterior frío que había visto al principio se había desvanecido, revelando paciencia, amabilidad y una fortaleza tranquila que no había esperado. Pero su mente seguía diciéndole que el amor no podía surgir de un matrimonio forzado, que no podía permanecer en una relación que había comenzado sin una base de amor. Por muy bien que la tratara, no podía justificar su permanencia en un matrimonio basado en la obligación y no en la elección. Así que tomó una decisión. Se levantó, cogió la maleta y la sujetó con fuerza, como si intentara contener todas las emociones no expresadas en su interior. Tenía que marcharse. Tenía que cerrar ese capítulo. Cuando se dirigía hacia la puerta, vio a Tom de pie en la sala de estar, observándola con ojos inescrutables. Él no se movió, no se apresuró a detenerla. Simplemente se quedó allí, mirándola, como si ya hubiera anticipado ese momento. Después de un largo silencio, finalmente habló. ¿Este mes no significó nada para ti? Su voz era baja pero cargada de dolor. La pregunta atravesó a Emma como una cuchilla. Se detuvo, sus manos temblando alrededor del asa de su maleta. Ella no pudo responder, no inmediatamente. Se giró para mirarlo, y por primera vez, sus ojos no estaban distantes. No eran fríos. Estaban llenos de algo más profundo, algo más vulnerable de lo que ella había visto antes. Él no solo estaba pidiendo una respuesta. Le estaba pidiendo que se quedara. A Emma se le encogió el corazón dolorosamente. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora lo cambiaría todo. «Lo sabes, ¿no?», susurró con la voz quebrada. «Este último mes, no voy a negar que significó algo para mí, pero no puedo seguir en un matrimonio sin amor. No puedo mentirme a mí mismo». Tom no discutió. No intentó convencerla. Se quedó allí, con el pecho subiendo y bajando en una respiración lenta y controlada. «Sé que no puedo obligarte a quedarte», murmuró, «pero quiero que lo hagas. No te vayas». Su voz era suave, pero sus ojos contenían una súplica no expresada. Emma sintió que se le rompía el corazón al oír esas palabras. Ella sabía que lo decía en serio. Podía oír la cruda y tranquila confesión en su voz. Y le dolía porque, en el fondo, sabía que ella también había empezado a sentir algo por él. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Se dio la vuelta y miró su maleta. ¿De verdad puedo irme sin mirar atrás?, se preguntó. Pero justo cuando dio un paso adelante, una mano fuerte la agarró y la detuvo. Se dio la vuelta y lo miró a los ojos. Y en ese momento, lo supo. No podía irse. No podía alejarse de él. Y por primera vez, las lágrimas cayeron libremente por sus mejillas. No por tristeza, sino porque finalmente había aceptado la verdad. «Me quedaré», susurró. «Me daré una oportunidad de amarte». Y mientras daba un paso adelante y lo envolvía con sus brazos, lo supo. Este era solo el comienzo de algo real, algo que ninguno de los dos había esperado, algo por lo que valía la pena quedarse. Después de pasar tiempo viviendo en su nuevo amor, las travesuras de Emma se convirtieron gradualmente en recuerdos preciados entre ella y Tom. Juntos construyeron un matrimonio lleno de calidez, aunque todavía hubo momentos de incertidumbre. Con el tiempo, Tom expresó su amor no a través de grandes declaraciones, sino con acciones sutiles, gestos que hablaban más fuerte que las palabras. Y Emma descubrió que ya no se sentía incómoda a su lado. Su corazón, aunque dudaba en admitirlo por completo, ya había comenzado a cambiar de maneras que ya no podía negar. Sin embargo, justo cuando su relación estaba floreciendo y se convertía en algo verdaderamente hermoso, un impacto inesperado del pasado lo trastocó todo.
Una tarde, Emma recibió una llamada de un número desconocido. Cuando respondió, una voz familiar le hizo temblar el corazón. Emma, soy Ryan. Ryan, el hombre al que una vez amó con todo su corazón, el amor de su juventud. Los recuerdos volvieron a ella en tropel, arrastrándola hacia la resaca del pasado. Él había sido su primer amor, el hombre que una vez creyó que sería suyo para siempre. Había estado dispuesta a sacrificarlo todo por él. Y ahora, al oír su voz de nuevo, no podía negar las emociones que se agitaban en su interior. Sé que nunca quisiste este matrimonio. La voz de Ryan era a la vez persuasiva y desesperada. Déjalo y vuelve conmigo. A Emma se le encogió el corazón. Solo oír su nombre le hacía dar vueltas la cabeza. Ryan había sido su primer amor, la persona a la que alguna vez creyó que nunca dejaría de amar. Pero ahora, mientras escuchaba sus palabras, se dio cuenta de algo. Había una distancia entre ellos, una distancia que antes no existía. Ryan se había ido a estudiar al extranjero y había desaparecido de su vida sin previo aviso, dejándola sola con el dolor de perderlo. Durante años, había albergado en secreto la esperanza de que él regresara. Y ahora que lo había hecho, ¿por qué se sentía tan diferente? Se quedó mirando su teléfono, dividida entre el pasado y el presente. Una parte de ella añoraba lo que había sido, pero otra parte se sentía incómoda, incluso culpable, por culpa de Tom. Él era quien había estado a su lado, quien la había protegido, quien la había amado sin pedir nada a cambio. Nunca la había presionado, nunca le había exigido su amor. Él simplemente había esperado, con la esperanza de que algún día ella lo eligiera como él ya la había elegido a ella. Emma se encontraba en una dolorosa encrucijada. El pasado y el presente, Ryan y Tom, ambos habían sido importantes en su vida, pero ahora su amor había cambiado. Sabía que no podía vivir en los recuerdos para siempre, pero, ¿cómo podía afrontar la verdad de lo que su corazón le decía? Tom notó la confusión en su expresión. No la cuestionó, no le exigió respuestas. En cambio, simplemente la miró con tranquila comprensión. Emma, la decisión es solo tuya. Lo que elijas, lo respetaré, dijo Tom, con voz tranquila pero con una tristeza subyacente. Emma y Tom asistieron juntos a una prestigiosa gala. Cuando entraron al gran salón de baile, el corazón de Emma dio un vuelco al verlo, Ryan. Estaba de pie cerca del centro de la sala, con la mirada clavada en ella, llena de anhelo y esperanza. La sala brillaba con candelabros, el aire se llenaba con el sonido de risas y conversaciones animadas. Pero para Emma, el tiempo parecía ralentizarse y el mundo que la rodeaba se desvanecía. En ese momento, solo había 3 personas, Emma, Ryan y Tom. ¿Todavía me amas?, preguntó Ryan, acercándose, con una voz suplicante envuelta en nostalgia. Emma se quedó paralizada, incapaz de responder de inmediato. Los recuerdos de su amor volvieron a ella, de cómo él había sido su primer amor, de cómo una vez había significado todo para ella. Había sido su pasado, aquel con el que había soñado durante tanto tiempo. Pero ¿por qué, ahora que estaba frente a él, se sentía como un extraño? Volvió la mirada hacia Tom. Él permanecía allí en silencio, observándola, no con juicio ni expectación, sino con la paciencia inquebrantable que siempre le había demostrado. No estaba tratando de convencerla de que se quedara, no le estaba pidiendo que lo eligiera a él, simplemente estaba allí, esperando su decisión. Y en sus ojos, Emma vio algo innegable. No podía seguir mintiéndose a sí misma. Respiró profundamente y dio un paso adelante. Sin dudarlo, se acercó a Tom, se puso de puntillas y lo besó, allí mismo, delante de todos. La sala quedó en silencio durante un instante antes de estallar en aplausos, como si el mundo mismo estuviera reconociendo la decisión que se acababa de tomar. Ryan permaneció inmóvil, aturdido, con los ojos llenos de incredulidad. Mientras tanto, Tom sonrió, pero no era una sonrisa de satisfacción ni de victoria. Era suave, llena de calidez y comprensión, llena del amor que siempre había sentido por ella. Ese beso, el primer beso que ella le había dado voluntariamente, fue su respuesta. Había ganado. Yo gano, le susurró Tom en tono burlón al oído mientras salían de la fiesta. Emma se sonrojó, pero sintió una abrumadora sensación de paz. Una felicidad tranquila y suave llenó su corazón.
Se rió suavemente. ¿Qué quieres decir con ganar? Solo te estaba poniendo a prueba, dijo juguetonamente, aunque ambos sabían la verdad. Y desde ese momento, Emma lo supo. El amor nunca había sido un error. El amor que ella y Tom habían construido, contra todo pronóstico, era lo más preciado de su vida. Esta noche era una tarde tranquila. La casa estaba bañada por el cálido resplandor de las velas. Tom y Emma estaban sentados juntos en el sofá, con la cabeza de ella apoyada en el hombro de él. La atmósfera se sentía tranquila, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, envolviéndolos en un abrazo reconfortante. No necesitaban palabras. La felicidad estaba presente en su silencio, en los latidos tranquilos de sus corazones. Emma miró por la ventana y admiró el suave centelleo de las estrellas esparcidas por el cielo nocturno. Una calidez se apoderó de su pecho, una sensación de paz que nunca antes había experimentado. A su lado, Tom estaba sentado, sumido en profundos pensamientos, con una expresión firme pero contemplativa. Emma, al percibir el cambio en el aire, se volvió hacia él con curiosidad en los ojos. Emma, comenzó Tom, con voz baja y tranquilizadora, teñida con un dejo de vacilación. Hay una historia que quería contarte. Emma inclinó la cabeza, sintiendo algo importante. ¿Qué historia?, preguntó, sin saber lo que se avecinaba. Tom sonrió, pero había una mirada distante en sus ojos, como si estuviera buscando en un recuerdo enterrado hace mucho tiempo. Se trata de un niño tímido, que perdió a su madre demasiado pronto y creció en un mundo lleno de soledad y miedo. Sufría acoso constantemente, sin nadie que lo defendiera, hasta que un día una niña, más pequeña que él, intervino para protegerlo, y cada vez que ambos recibían una paliza, ella nunca se echaba atrás. Emma frunció el ceño ligeramente. No estaba segura de por qué Tom le estaba contando eso, pero algo en la historia la mantuvo en su lugar. El chico tenía miedo, continuó Tom, su voz ahora más suave, pero cuando la chica se paró frente a él, protegiéndolo a pesar de su propio miedo, se dio cuenta de que no estaba solo, y desde ese momento, se hizo una promesa a sí mismo. Un día se casaría con esa chica, porque ella era la única que había luchado por él. Tom hizo una pausa y se volvió para mirarla. Su mirada estaba llena de algo profundo, algo tierno, y mientras Emma estudiaba su rostro, algo se agitó en ella, una extraña sensación de familiaridad, como un recuerdo que no podía asimilar. «Y esa niñita eras tú», susurró, su voz tenía un peso que ella no esperaba. Emma se quedó helada. Sus palabras la impactaron como un rayo. Su mente se tambaleó. Eso es imposible», tartamudeó. «No lo recuerdo». Tom rió suavemente, sus ojos buscándola. «Pero lo recuerdo con claridad. Recuerdo estar allí, aterrorizada, pensando que nadie me ayudaría. Y entonces apareciste tú. No eras la persona más fuerte ni la más grande, pero eras la persona más valiente que había conocido. Desde ese momento supe que algún día me casaría contigo. Te amé desde ese momento, aunque no lo supieras». Emma respiraba agitadamente y su corazón latía con fuerza. Se quedó sin palabras. No recordaba nada de ese día, pero cuando miró a Tom a los ojos, supo que estaba diciendo la verdad. Su pecho se apretó de emoción, abrumada por la revelación. «Me amabas». Desde entonces, murmuró con voz temblorosa. «¿Pero por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» Tom extendió la mano y colocó suavemente un mechón de cabello detrás de su oreja, su toque era cálido y tranquilizador. «Porque sabía que no lo recordabas», admitió, «y no quería cargarte con mis sentimientos. Pero nunca lo olvidé. Me prometí a mí mismo que un día, cuando fuera el momento adecuado, te pediría que te quedaras a mi lado, sin importar cuánto tiempo llevara». Hizo una pausa, sus ojos llenos de cruda sinceridad. «Porque eres la única persona con la que siempre he querido estar». Emma apenas podía respirar. Le dolía el corazón, no de dolor, sino de la abrumadora certeza de lo que acababa de confesar. Un amor tan profundo, tan inquebrantable, había estado justo frente a ella todo el tiempo. Y aunque no recordaba el pasado, podía sentir la verdad de sus palabras en cada acción que le había mostrado. Entonces Tom metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se arrodilló y la miró con una mezcla de amor y nerviosismo. «Emma, ¿me darás otra oportunidad?». Su voz era firme,
pero sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. ¿Una oportunidad de caminar por esta vida contigo? ¿De amarte como siempre he querido? Emma lo miró fijamente, sus manos temblaban mientras apretaban las de él. Podía sentir los latidos de su corazón a través de su tacto, fuertes y reales, como su amor. No necesitaba pensar. No necesitaba hacer más preguntas. Sí, Tom, susurró, con lágrimas en los ojos. Te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Una sonrisa brillante se dibujó en el rostro de Tom mientras le colocaba el anillo en el dedo. Fue un ajuste perfecto, al igual que la forma en que ella encajó en sus brazos cuando él aún se llenaba del tipo de amor más fuerte, el tipo de amor que siempre había estado allí, esperando pacientemente a ser reconocido. Gracias por seguir esta sincera historia. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y a veces comienza de las formas más simples, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos los momentos hermosos de la vida.